¿Es muy arriesgado crear un personaje según el método clásico? Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Soy Mer, Ludus Magistra de Aquelarre, y en esta sección te hablo de mecánicas, te cuento anécdotas y te doy consejos de juego, siempre desde mi punto de vista de máster y de rolera novata. Y si ese contenido pues te interesa, no dejes de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Hoy lo que voy a hacer va a ser crear contigo, crear aquí en directo un personaje siguiendo el método clásico, es decir, tirando dados. Básicamente porque cuando creé el vídeo de creación de personajes utilizando el método de libre elección, me dijisteis que sí, que os interesaba ver un poco cómo se le daba cierta profundidad a los personajes creados por este método aleatorio. Tengo que decir que la creación de personajes según el método clásico es realmente muy arriesgada porque tirando los dados te puede salir cualquier cosa. Yo, por ejemplo, lo he utilizado en clase con grupos de 15 alumnos y en un grupo así me salieron creo que 2 o incluso 3 esclavos. Es realmente te arriesgas a que salga cualquier cosa. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos sale aquí y luego al final del vídeo pues tú podrás decirme en comentarios qué te parece el resultado de la creación de un personaje con método clásico. Así que vamos a ello, vamos a Roll20. Bien, ya estamos en Roll20 y sin más pues vamos a crear una nueva ficha de personaje que podemos abrir aquí. Como vemos y como siempre pasa cuando creamos un personaje en Roll20, pues nos sale con un nombre que viene predeterminado, un nombre aleatorio, en este caso Ethos Fuxano. Obviamente ese no va a ser el nombre de nuestro personaje, pero hasta que no tengamos más datos no podemos ponerle un nombre, así que de momento lo vamos a dejar así. Y vamos a irnos a la columna de tirada de dados. Aquí tenemos las tiradas del vídeo anterior en esta partida de prueba y vamos a empezar a tirar dados para ver qué características tiene nuestro personaje. En principio, lo primero que tenemos que tirar es un dado de 10. Tiramos un dado de 10 para averiguar cuál es la procedencia, cuál es el reino de nuestro personaje. Y nos ha salido un 8. Por lo tanto, nuestro personaje va a pertenecer al reino de Navarra. Pero dentro del reino de Navarra, la población navarra se divide en 3 grandes grupos. Tenemos los navarros, tenemos los vascos y tenemos los judíos. Así que vamos a volver a tirar otro dado de 10 para saber cuál es el origen de nuestro personaje. Vale, pues nos ha salido un 1. Un 1 significa que el grupo étnico de nuestro personaje es navarro. Navarro de pura cepa. Una vez hemos decidido cuál es el reino y cuál es el pueblo, tenemos que pasar a la fase 3. La fase 3 lo que nos va a decir es cuál es la posición social de nuestro personaje. Volvemos a tirar un dado de 10. A ver, aquí. Y nos ha salido un 3. Un 3 significa que nuestro personaje hemos tenido muy buena suerte. Nuestro personaje pertenece a la burguesía. Vamos a ponerlo aquí. Y ahora que ya sabemos que nuestro personaje es burgués, llega el turno de saber cuál es la profesión que tiene nuestro personaje. En este caso no vamos a tirar un dado de 10, sino que vamos a tirar un dado de 100. Y nos ha salido un 85. Siendo navarro, es cristiano y perteneciendo a la burguesía, nos vamos y consultamos la tabla correspondiente y tener un 85 significa que nos acaba de salir, señoras y señores, nos acaba de salir un sacerdote. Interesante, nunca he hecho un personaje sacerdote hasta el momento. Sabemos ya de dónde es nuestro personaje, sabemos a qué se dedica, lo que no sabemos es a qué se dedica su padre, así que vamos a volver a hacer una tirada de profesión y nos sale un 49. El padre de nuestro sacerdote era escriba. Interesante. Y con esto ya tenemos configuradas las ramas profesionales de
de nuestro personaje que va a condicionar un poco cuáles son las competencias y cómo van a estar estas competencias establecidas. Una vez hemos decidido cuál es la profesión paterna, llega el turno de decidir cuál es la situación familiar de nuestro personaje. Para decidir cuál es la situación familiar de nuestro personaje, vamos a hacer una tirada de un dado de 10 de nuevo. Nos ha salido un 10 y eso significa que el personaje ha nacido en el seno de un matrimonio, pero ahora mismo no vive ninguno de sus padres, solo sus hermanos. En el caso de ser hijo primogénito, el personaje hereda el título de su padre. ¿Vale? Entonces, este escriba, que es el padre del sacerdote, y la madre del sacerdote, que obviamente no sabemos a qué se dedicaba, ambos han fallecido, pero existe la posibilidad de que nuestro sacerdote tenga hermanos. Para calcular cuál es el número de hermanos que tiene nuestro personaje, tenemos que tirar un dado de 8, pero lo voy a hacer aquí manualmente porque tenemos que restarle a ese dado de 8 un dado de 4 para saber exactamente cuántos hermanos tiene nuestro personaje. Vaya, resulta que nuestro sacerdote era hijo único, porque nos han salido aquí nada menos que 2 13, así que nuestro personaje nos hubiera gustado que no estuviera solo en la vida, pero está absolutamente solo. Sus padres han fallecido y no tiene ahora mismo ningún hermano. Obviamente, siendo un sacerdote, nuestro personaje pues no está casado, así que podemos pasar al apartado siguiente. Y el apartado siguiente consiste en repartir las características principales de nuestro personaje. Así que nos vamos a consultar ya con más detalle la profesión de sacerdote. Y al consultar la profesión de sacerdote me encuentro con que hay una serie de niveles dentro del sacerdocio según cuál sea la posición social que tenga nuestro personaje. Como nuestro personaje es burgués, vemos que le corresponde la profesión de párroco, así que lo vamos a añadir aquí. Y ahora nos queda repartir las características principales. De momento vamos a dejar fuera el aspecto de forma que sumen 100. Sí que vemos que los mínimos de habilidades de un personaje sacerdote, el mínimo de características, tiene que ser un 15 en cultura y debe tener como mínimo 50 de suerte. La suerte se forma sumando percepción, comunicación y cultura. Así que vemos que debe tener nuestro sacerdote un 15 en cultura, lo ponemos aquí y obviamente las 3 habilidades deben sumar al menos 50. Yo voy a empezar por descarte, vamos a empezar a pensar. Lo mínimo que debe tener cada una de las habilidades, esto obviamente esto no se tira, lo mínimo que deben tener las habilidades es un 5, excepto la resistencia, que como mínimo debería ser un 10. Un 10 es ser un personaje bastante endeble, así que a mí no me gustaría que fuera un hombre muy recio, pero sí que es verdad que solo un 10 me parece escaso. Así que le voy a poner un 12. Un 12 en resistencia, que sigue siendo poquito, pero bueno, ya no es de un solo golpe. Acaban conmigo. Sí que creo que nuestro sacerdote seguramente no es un hombre fuerte, así que le vamos a poner un 8 en fuerza. Seguramente tampoco ha desarrollado especialmente la agilidad nuestro personaje. Vamos a ponerle una agilidad de 10 y vamos a ponerle una habilidad, bueno, media. Vamos a ponerle un 15, ¿vale? Con esto ya sumarían 60 los puntos que hemos repartido, nos quedarían unos 40 aproximadamente. Yo creo que debe tener una buena percepción. Ahora mismo, tal y como estamos, me saldría que tendría que ponerle de comunicación. Si le pongo de comunicación un 15, ya me saldría cuadrado, pero no me gusta el resultado que nos ha salido porque significa que nuestro personaje no brilla en nada. Y bueno, a mí sí que me gustaría que tuviera una ficha menos ramplona y que destaque en alguna cosa. Lo que sí que me planteo es
¿qué podría ser nuestro párroco? ¿Será un personaje muy culto? ¿Será un personaje, un gran comunicador? Yo creo que efectivamente voy a quitarle bastante habilidad a este personaje. Voy a dejarle la habilidad en 10 para tener 5 puntitos para repartir por aquí. Y yo creo que seguramente me cuesta tomar la decisión ahora, aquí en directo, pero yo creo que sí que le pondría a este personaje un piquito de oro, quizá una comunicación 20 directamente. Sí, vamos a poner 20, vamos a poner que se le daba especialmente bien esto de la comunicación. Y nos quedamos con percepción 15 y cultura 15. Venga, vamos a mejorarle un poquito la cultura. Vamos a subirle un par de puntitos la cultura y por lo tanto vamos a restar de algo. Vuelvo a ponerle, voy a bajarle la agilidad a 8 y lo dejamos así. Es un personaje que físicamente tiene pocas habilidades, es un personaje débil, es un personaje poco ágil, es un personaje poco hábil con las manos, pero es un cerebrito, ¿vale? Tiene una percepción razonable, tiene muy buenas dotes comunicativas y una cultura bastante buena, además teniendo en cuenta que es hijo de un escriba. Por lo tanto, su suerte saldría suerte 52, que cumple el mínimo de características que nos había dicho la profesión de sacerdote. Y efectivamente ahora mismo pues nos toca calcular todas las características secundarias. La suerte ya la tenemos calculada. Ahora nos tocaría calcular la templanza, que es 5 dados de 10 más 25. Entonces directamente lo hacemos aquí. 5 dados de 10 más 25, a ver qué nos sale. Pues resulta que nuestro personaje no es especialmente valiente, tiene una templanza de 47. La siguiente característica que nos toca revisar es la racionalidad e irracionalidad. Yo entiendo que este personaje es un párroco, debe tener una racionalidad alta. De momento tampoco tengo ningún indicio que me lleve a pensar que no va a ser un gran hombre de fe. Yo creo que sí, que le vamos a poner el 75% en racionalidad y vamos a dejar, por lo tanto, la irracionalidad en un 25%, que es el mínimo que debemos tener. Es decir, siempre todos los personajes tienen un pequeño resquicio de creer en criaturas irracionales y en este mundo, pero este personaje es un personaje extremadamente racional. Todo parece indicar que nuestro personaje va a ser capaz de realizar rituales de fe, porque es un sacerdote y tiene además la racionalidad muy alta, así que vamos a ponerle directamente los puntos de fe, que son un 20% de lo que tiene en racionalidad, es decir, que en este caso tiene 15 puntos de fe. Vemos aquí el error al que ya hacía referencia en otro vídeo, nos sale un bonificador de daño basado exclusivamente en la fuerza, y esto no nos interesa, así que nos vamos a la pestaña Attributes and Abilities y vamos a buscar aquí el Damage Bonus para borrarlo inmediatamente y ya hemos eliminado nuestro bonificador de daño erróneo. Los puntos de vida ya salen calculados aquí en la ficha automáticamente, es el valor de resistencia y ahora lo que nos toca tirar es ver el aspecto. ¿Qué aspecto es el que va a tener nuestro personaje? Para calcular el aspecto tenemos que tirar 4 dados de 6. Los tiramos y pues resulta que, vaya, nuestro sacerdote es un sacerdote bastante guapo, muy guapo, ¿eh? Esto llama la atención. A continuación vamos a calcular cuál es la edad de nuestro personaje. Vamos a tirar un dado de 10 más 16. Y así nos saldrá que nuestro sacerdote tiene ahora mismo 24 añitos.
Vamos a calcular también la altura y el peso utilizando la tabla que ya utilizamos en el otro vídeo. Está en la página 44 y vemos que nuestro personaje tiene una fuerza bastante bajita, la resistencia algo mayor. Los valores que se toman como referencia son la fuerza y la resistencia. Utilizando el valor de la fuerza, que sería 8, nos sale que nuestro sacerdote mide 1,59 m y pesa 120 libras. Si tomamos el de la resistencia, que es 12, nos saldrían un poquito mayores. Yo creo que voy a coger un número intermedio, voy a coger el 10 y vamos a poner que nuestro personaje tiene entonces de peso 125 libras y que pues pesa, o sea, mide 1,64 varas. Y llega el momento de hablar de las habilidades que va a tener nuestro sacerdote. De momento lo hemos hecho absolutamente todo utilizando el método aleatorio, pero aquí de nuevo nos toca elegir teniendo en cuenta lo que nos ha tocado previamente. Tenemos un sacerdote. Y si nos vamos a la página 40, donde podemos consultar las competencias primarias y secundarias de nuestro sacerdote, vemos que las habilidades del sacerdote principales son la elocuencia, que se basa en comunicación. Tenemos una comunicación de 20, así que si lo multiplicamos por 3, tendría de partida un piquito de oro, una elocuencia de 60. Tenemos también leer y escribir, que es una habilidad de cultura. En cultura, nuestro personaje tenía un 17, que si lo multiplicamos por 3, nos sale que tiene un 51 de partida en leer y escribir. La tercera habilidad sería el idioma latín. Esto me recuerda que se me ha pasado, como siempre me pasa, se me ha olvidado marcar los idiomas, pero no pasa nada, me voy para atrás y vuelvo al pueblo que le había correspondido, a los navarros, y veo que, bueno, su sociedad es la cristiana y por idiomas tiene el castellano al 100% y el aragonés en cultura por 4. Así que lo marcamos aquí. En castellano tiene 100, 1000 no, tiene 100. Y en aragonés, nuestro personaje tiene cultura por 4, que no está nada mal porque tiene un 20 en cultura. No, perdón, tiene un 17 en cultura. En lo que tiene 20 es en comunicación. Así que 17 por 4 nos da un 68 en aragonés. Y ahora vamos a añadir el tercer idioma, que es el que tiene por ser sacerdote. Al ser sacerdote tiene que saber algo de latín. El idioma latín sigue siendo una habilidad de cultura. En cultura habíamos dicho que tiene un 17, así que le saldría un 51% en latín, que tampoco está nada mal. Finalmente, la otra característica primaria que vamos a marcar aquí es teología. Teología, de nuevo, es una habilidad de cultura, así que nuestro personaje tendrá un 51% en teología. En cuanto a las competencias secundarias de nuestro personaje, nos sale que nuestro personaje tiene cantar, que es una habilidad de comunicación, en el que tiene un 20, porque ya es una competencia secundaria. Tiene conocimiento de área, por lo tanto, yo voy a marcar aquí un pueblo que de momento es desconocido, un pueblo de Navarra, en el que tengo que empezar a pensar, ¿de dónde es párroco este hombre? Pues vamos a marcarlo. En todo caso, su conocimiento de área es, en principio, de 17. En tercer lugar, vamos a marcar la habilidad descubrir. Descubrir se basa en la percepción que tiene nuestro personaje, que es de 15. Luego tenemos empatía, que se basa también en la percepción, por lo tanto también sería de 15. Tenemos enseñar, que es una habilidad de comunicación, la marcamos también. Tenemos escuchar, que la tenemos aquí, es una habilidad de percepción. Tenemos también mando y memoria. Mando sería una habilidad de comunicación, tiene un 20,
y memoria sería una habilidad de percepción, por lo tanto, de base tiene un 15. Este sería el mínimo que tiene de características nuestro sacerdote de momento sin nombre. Pero además tenemos que revisar no solo la ficha del sacerdote, sino que tenemos que fijarnos también en la ficha del escriba, que es su padre. Vamos a fijarnos en cuáles son las competencias primarias en las que le regala 25 puntitos a nuestro sacerdote. Pues bien, como competencias primarias, el padre de nuestro sacerdote, estas características no las voy a marcar para distinguir que son las de su padre. Tenemos comerciar, por un lado, en el que tiene 20 puntitos porque es de comunicación. Tenemos idioma, que puede ser latín, hebreo o árabe, según su cultura. Vamos a poner latín, entonces en este caso, porque el padre de nuestro personaje es cristiano, así que el latín ya lo teníamos. Y tenemos leer y escribir, que también lo teníamos ya marcado, y tenemos memoria, que también lo teníamos ya marcado. Así que la única habilidad diferente es comerciar. A mí comerciar no me parece una habilidad que sea especialmente interesante para un sacerdote, la verdad. Yo creo que el latín ya lo tiene suficientemente alto, es decir, se maneja bastante bien en latín. Creo que le voy a añadir, de esos 25 puntitos, tal y como me quedan, le voy a añadir 10 puntitos a leer y escribir, se quedaría en 61, y le voy a añadir los otros 15 puntitos, se los voy a poner en memoria, y se quedaría con un 30. Y con esto ya hemos repartido las competencias, los puntos para mejorar competencias según lo aprendido con su padre. Pero ahora nos quedan 100 puntos que podemos invertir en mejorar la ficha de este sacerdote. Y aquí es cuando tenemos que hacer realmente un esfuerzo creativo. En esta parte sí que nos toca a nosotros elegir qué competencias desarrollamos más y qué competencias desarrollamos menos. Por eso a mí me parece un poco curioso lo del método aleatorio, porque tú no has elegido absolutamente nada hasta ahora, o prácticamente nada, y sin embargo ya se te ha configurado una ficha de un personaje, un sacerdote, que a mí de momento, tal y como se plantean las competencias aquí, me parece que es un personaje que no va a dar mucho juego en una partida. Tiene una teología de 51. Eso significa que, bueno, si surgen temas relacionados con la religión, seguramente podrá saberlo. El 51 le da lo suficiente para tener los rituales de primus ordo, eh, que serían básicamente los sacramentos más fundamentales. Si yo le desarrollara la teología a este personaje, podríamos convertirlo en un personaje capaz de hacer cosas más interesantes. Vemos que tampoco es especialmente bueno descubriendo, brilla quizá también por su elocuencia. Podríamos desarrollarle un poquito la elocuencia, la empatía. Estas habilidades siempre tienen mucha utilidad en una partida. Pero en realidad ahora mismo no es un personaje que brille especialmente, salvo por el tema de la elocuencia y de su conocimiento teológico. Bueno, puede entender bastante bien el latín, pero no lo veo especialmente práctico. Así que vamos a ver si conseguimos sacarle algo de partido al personaje. Bueno, yo vista la actual situación, vista la ficha que tenemos ahora mismo de personaje, yo creo que sí que invertiría 20 puntos para que nuestro personaje tenga acceso al menos a rituales un poco más jugosos, que pueda sacarle un poco más de partido. Con esto ya habríamos invertido 20 puntos. Me gustaría también que fuera un personaje capaz de leer un poco a las personas. Es un párroco y creo que, bueno, está acostumbrado a tratar con gente, y me parece lógico que sea capaz de leer más o menos a la gente, pero tampoco es que sea especialmente sagaz. Entonces vamos a darle una habilidad considerable, pero no especialmente brillante. Yo creo que le voy a añadir unos 40 puntos aquí para que se quede en 55. 55 es por encima de la media, pero ahí está en la media. Eh, por lo tanto, ya tendría una empatía interesante. Creo que le voy a subir también un poco la elocuencia,
cosa en la que ya brillaba a priori la ficha, pero vamos a subírsela un poquito más para que realmente sea su punto fuerte, ¿vale? Vamos a ponerle una elocuencia de 75 y por lo tanto le sumamos 15 puntitos más. Así que ya tenemos 75 puntos invertidos en esta ficha. Y nos quedan ahora mismo 25 puntos que invertir, que, bueno, yo a priori, echando un vistazo, creo que me gustaría tal vez esos puntitos echárselos a descubrir, que nunca viene mal. Vamos entonces a ponerle esos 25 puntitos a descubrir, que se nos quedaría en 40. Y con esto hemos invertido los 100 puntos que teníamos para invertir en nuestro personaje, así que desmarcamos las habilidades y continuamos. Le llega el turno ahora que ya está rellena la ficha por completo. Por cierto, nuestro personaje, siendo sacerdote, pues no tiene absolutamente ningún arma. Su arma, pues es su presencia, su labia y los rituales que pueda realizar para ayudar a otros compañeros. Nos queda, por lo tanto, poner los ingresos mensuales, que nuestro sacerdote tiene una pasta. Los párrocos ganan 750 maravedíes, así por las buenas, de ingresos mensuales. Eso es un pastizal. Y 750 maravedíes los multiplicamos por 5 para saber qué dinero os cuenta para montarse el equipo y vemos que tiene 3.750 maravedíes, nada menos. O sea, a él dinero no le falta. Y luego, pues nos vamos a ir a consultar cuáles son sus gastos semanales como burgués. Y eso sí, o sea, el sacerdote tiene unos gastos también considerables. Se gasta 150 maravedíes semanales. A esto se le llama vivir como un cura, básicamente. Y ahora sí llegamos a la fase 11 de la creación de personajes según el método clásico. Y es, bueno, tenemos que ver cuáles son los rituales de fe, en este caso, que puede hacer nuestro personaje. Y efectivamente, si consultamos la tabla, nuestro personaje, nuestro sacerdote, tiene un 71% en teología y eso significa que puede hacer todos los rituales de primus ordo y puede hacer también todos los rituales de secundus ordo. Eso significa que nuestro personaje domina, por lo tanto, los sacramentos como la absolución, el bautismo, la Eucaristía, el matrimonio, la ordenación de sacerdotes, el requiem, pero también rituales de secundus ordo como el alivio de enfermedades, la bendición, la confrontación, el don de Sirín, Pentecostés y revelación. Estos rituales obviamente los añadiríamos en la ficha, aunque la verdad es que yo lo que suelo hacer es que les pongo aquí a los personajes pues rituales. En este caso yo de momento solo he tenido un personaje que tenía rituales de primus ordo y un PNJ que hacía un ritual concreto de segunda ordo. Directamente yo le añadiré una ayuda de juego donde incluya todos los rituales de segunda ordo para que puedan consultarlo y puedan tenerlo a mano cuando lo necesite quien utilice este personaje. Y pasaríamos entonces a la fase 12. La fase 12 es una de las más divertidas cuando estamos creando el personaje, que es la de los rasgos de carácter. Si consultamos la tabla que hay en la página 49, vemos que como nuestro sacerdote tiene 24 años, debe hacer 3 tiradas obligatorias en los rasgos de carácter y una opcional. Pero aquí hemos venido a jugar, así que yo voy a hacer la tirada opcional, vamos a hacer la tirada opcional y las 3 obligatorias, por lo tanto vamos a hacer 4 tiradas de dados de 100 para averiguar cuál es la situación, cuáles son los rasgos de carácter que va a tener nuestro personaje. Y vamos a tirar la primera, nos sale un 92,
Normalmente la aquelarre en los números altos significa que las cosas son peores, pero no tiene por qué. En este caso, esta tabla es bastante aleatoria. De hecho, un 92 significa nuestro personaje tiene un extraordinario sentido de la orientación. Siempre sabrá dónde se encuentra el norte y es prácticamente imposible que se pueda perder. Aumenta en más 25 su porcentaje en astrología. Así que yo me voy aquí y apunto sentido de la orientación y le vamos a sumar un 25% a lo que tiene en astrología, que ahora mismo nuestro personaje tiene un 17 en astrología, que sumándole 25 ahora sería un 42. Madre mía, sí que sabe de astrología nuestro personaje. Y vamos a volver a tirar el dado de 100, sería la segunda tirada. Nos ha salido un 14. Y si nos vamos a buscar el 14, nos dicen que debido a un accidente, a la tortura o como castigo a un delito, el personaje tiene la lengua cortada. Lo sabía, que creando personajes así nos pasan estas cosas. Método clásico, señores. Lo sabía porque estas son las cosas que pasan cuando uno se crea un personaje utilizando el método clásico. He invertido un mogollón de puntos en que nuestro personaje sea elocuente y nos sale ahora mismo en rasgos de carácter que se le ha cortado la lengua, le ha pasado algo, que ha perdido el don del habla. Así que nuestro personaje ahora mismo es completamente inútil en la habilidad de elocuencia en la que tantos puntos hemos invertido. Madre mía. Así que sin más, nos vamos aquí y apuntamos que el segundo rasgo de carácter que tiene nuestro personaje es lengua cortada. Y obviamente al tener la lengua cortada, solo puede, según esto, comunicarse mediante mímica y gestos, lo que significa que su comunicación se reduce en -4. Vamos a quitarle ahora mismo, vamos a poner en 16 la comunicación. Sus competencias de cantar, elocuencia, mando e idioma se reducen a 0. Bueno, yo entiendo que el latín escrito sí que lo conoce, los idiomas puede utilizarlos por escrito, mientras que comerciar, disfrazarse y degustar no podrán pasar nunca de su máximo en comunicación por 5. ¿Vale? Entonces vamos a corregir, cantar, elocuencia y mando. Y entendemos que las habilidades de idioma no va a poder expresarse oralmente. Entonces vamos a por cantar. En cantar tiene 20. Y ahora mismo pues ya nuestro personaje no puede cantar. Así que se queda a 0. Elocuencia se queda a 0. Señores, 0. Un montón de puntos tirados aquí a la basura. Mando, pues mando también 0. ¿Y el idioma? Bueno, le permitiremos que, porque soy benevolente, le permitiremos que lo utilice leyendo. Puede leer esos textos, pero desde luego no puede utilizarlos para comunicarse. Se nos acaba de fastidiar el personaje con una de estas tiradas de rasgos de carácter y todavía nos quedan 2. Vamos a tirar a ver qué pasa. 97. 97 significa que nuestro personaje es una persona enfermiza, con una salud bastante debilitada, así que debemos restar 5 puntos a su característica de resistencia, que puede incluso bajar por debajo del mínimo de 10. Y de hecho, es el caso de nuestro personaje. Nuestro personaje tenía una resistencia 12, pero ahora mismo le quitamos 5 puntos y se queda con resistencia 7. O sea que encima nuestro personaje va a ser especialmente facilito de matar. Y nos queda todavía una tirada. Madre mía, esta era la opcional. Había dicho que la iba a tirar, pero estoy tentada de no hacerlo porque es que lo único que le falta a nuestro personaje es la muerte. Esperemos que no sea así.
Nos ha salido un 38 y un 38 significa que nuestro personaje es una persona bastante torpe y por lo tanto reducimos en -5 su personaje, su característica de agilidad y se queda con una agilidad 3. O sea, acabamos de hacer que nuestro personaje sea injugable, porque obviamente yo ahora mismo tendría que irme y retocar aquí todas las habilidades para conseguir que, bueno, que se correspondan a una agilidad de 3 y a una comunicación de 16, que también ha bajado, y a una resistencia de 7, que en este caso no afecta a las competencias. Pero, madre mía, se nos acaba de destrozar el personaje con los rasgos de carácter. Y en realidad, a estas alturas, ya estaría prácticamente todo, aunque sí que nos queda un detalle, nos queda ponerle nombre a nuestro personaje y de hecho en el apartado últimos toques nos invitan a ello y nos invitan a consultar el apéndice de nombres. Yo le he echado un vistazo y el primer nombre que me ha llamado la atención es Roque, para este sacerdote mudo. Y como es un sacerdote navarro, vamos a poner que sea Roque de Olite. Y esto de Olite lo pongo a propósito porque precisamente es la patria natal de... Es el pueblo de unos personajes que van a jugar conmigo Danza Macabra. Y oye, voy a considerar que este personaje yo creo que es un poco inservible para jugarlo como PJ, pero tal vez acabamos de crear un PNJ, un sacerdote de la tierra de mis dos jugadores que tienen este origen, la villa de Olite en Navarra, y así lo voy a dejar. Y nada más, la creación de un personaje utilizando el método clásico es lo que tiene. En principio parecía que no nos había tocado algo tan malo. Tenemos un burgués que además era de profesión sacerdote, incluso podía tener cierto interés porque podía tener acceso a los rituales de fe, que siempre le dan un puntito de color a nuestras aventuras, pero resulta que tirando los rasgos de carácter el personaje se nos ha quedado mudo y por lo tanto ha perdido muchas de sus habilidades. Pero así es aquelarre. Hemos tenido suerte porque no se nos ha muerto el personaje durante el proceso de creación, cosa que podría haber pasado. Así que nos quedamos con esto. Tal vez sea un buen PNJ para alguna aventura y espero que hayas disfrutado este vídeo, espero que te haya hecho gracia todo este proceso de creación. Si tienes cualquier duda, cualquier pregunta, déjamela en comentarios. No te olvides de suscribirte para no perderte los próximos vídeos. Puedes pedirme en comentarios si quieres que aborde algún tema en próximos vídeos y la verdad es que me gusta hacer los vídeos que me vais pidiendo y algunos de ellos han sido bastante interesantes. Y nada más, a jugar mucho y la irracionalidad, por favor, mantenerla como a mí me gusta, bien alta.